Amén. Dice así: dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Con este pensamiento en nuestras mentes, vamos a darle el tiempo al orador en esta mañana, el pastor Cesario Contreras, quien nos acompaña de la ciudad, una ciudad cerca de Los Ángeles, pastor. Sí, él ha dejado aquel lugar para compartir su tiempo, su conocimiento, su estudio con nosotros, y para poder llevar a cabo esta semana las conferencias que se han estado planeando. Y esperemos que cada uno de nosotros podamos traer a alguien, un amigo, alguien que usted esté cercano, que confíe y pueda él llegar a tener ese conocimiento que el pastor nos va a compartir. Pastor Cesario, tiene su tiempo y bienvenido a esta su iglesia de la Verdad. Gracias, muy amables. Hace varios años que nos fuimos a Estados Unidos. ¿Sabe usted que yo soy originario de Guadalajara? Y cuando a mí me pidieron que si podíamos venir, era un gozo para mí venir a Guadalajara, así como adventista. Yo asistí a la iglesia mayor en 1982. El pastor Josué Murillo fue el que me bautizó. Yo tenía en ese tiempo 23 años, así que más o menos sacaron cuentas cuántos tengo. Gracias a Dios me fui a Estados Unidos de vacaciones, y todavía no termino, sigo todavía de vacaciones ahí. Ha sido muy placentero para mí el poder llegar a la iglesia, poder aprender muchas cosas. Usted me podrá ver ahorita aquí, tranquilo, feliz, a gusto, pero años atrás no era así. Yo era un muchacho muy cohibido. Cuando estaba en la Universidad de Guadalajara, yo me sentaba en la parte de atrás y buscaba el muchacho más gordito para que me alcanzara conmigo. Y yo era de Calibre en ese tiempo, así que yo me presentaba delante de la gente y yo temblaba. Cuando la primera ocasión, recuerdo que yo llegué a la iglesia en marzo, el hermano Margarito, él me dio estudios bíblicos y él me dijo: ¿puedes dar el misionero? Le dije: ¿qué es eso? Pues el misionero comienza. Y fue difícil para mí. Ustedes no se imaginan el trabajo que me costó poder dar el misionero. No era algo natural en mí, era difícil, pero el Señor tenía un trabajo. Y gracias a Dios hoy todavía sigo temblando, pero el Espíritu Santo me ayuda. Amén. Así que, y quisiera compartir con ustedes un mensaje muy importante, un mensaje que el libro de Apocalipsis nos trae. Generalmente a mí me gusta los libros proféticos, lo que es el libro de Apocalipsis, Daniel, Isaías, todos los profetas menores. A mí me encantan esos libros. De hecho, la profecía fue una de las bases en las cuales yo empecé a estudiar. Antes de estudiar lo que es justificación por la fe y todo eso, que son muy importantes, los fundamentos míos son estrictamente proféticos. Me gusta, me encanta la profecía. Pero no vamos a hablar de profecía, vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Pero si usted está contradiciendo, el libro de Apocalipsis habla de profecía. Pero si usted estudia el libro de Apocalipsis, va a encontrar a Cristo desde el versículo 1 hasta el versículo final del capítulo 22. Y va a encontrar a Jesús en todas las áreas. Entonces yo quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me ha dado a través del tiempo. Y en especial el versículo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen ustedes por ahí? Amén. Dice ahí lo siguiente, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlo a sus siervos las cosas que pasan. Que deben suceder. ¿Que deben suceder cuándo? Pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo que Juan. Interesante. Ahora, versículo 2: que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de qué, de todas las cosas que ha visto. Y luego dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra
de esta profecía y que Y guarda. guarda las cosas en ellas escritas, porque ¿qué? El tiempo está cerca. Porque el tiempo está Cerca. cerca. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis y quisiera preguntarles, ¿hay alguien aquí que tiene alguna necesidad? ¿Habrá alguien que tiene una necesidad? Pues entonces yo no veo que levante la mano y yo diré que sí. ¿Tiene necesidades? ¿Usted cree que Dios se preocupa por sus necesidades? ¿Sí o no? Amén. ¿Usted cree que Dios le interesa su vida? Amén. ¿Tú crees que Dios se interesa por ti? Sí. Bueno, vamos a buscar un libro y quiero invitarlos a meditar en este libro maravilloso. Deuteronomios, capítulo 31, versículos del 6 en adelante. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero invitarlos a reflexionar en algo. Ya lo tienen, Deuteronomio capítulo 31, versículos 6. Versículo 6 solamente, vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el Dios que va contigo, no te dejará ni qué, Ni te desamparará. ni te desamparará. Déjeme hacerte una pregunta: ¿cuántas promesas de Dios ves aquí? ¿Cuántas promesas? 3, 4, 5. ¿Cuántas? 3. Déjame enterarte. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo, no te dejará, no te desamparará. Sé valiente, anímate, Jehová va delante de ti, Él estará contigo. Y no te intimides, no tengas miedo, no te preocupes. ¿Cuántas promesas hay? Conté 11. Conté 11 promesas. Queridos hermanos, cuando tú te olvidas de las grandes promesas de Dios, de lo que Dios ha prometido por ti, entonces tú te tienes que preocupar. Cuando tú estás seguro que esas promesas son tuyas y que esas promesas escritas en su palabra tú las puedes tomar como tuyas, las puedes aplicar a tu vida, entonces tu vida cobra sentido. Cambia tu vida totalmente. ¿Sí o no? Ahora, hay una promesa que dice ahí, dice: no tengas miedo. ¿Por qué no debes de tener miedo? Porque Él está con nosotros. ¿Cómo? Porque Él está conmigo. Muy bien, porque Jehová Dios está con nosotros. Entonces yo te quiero invitar a que inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor, yo quiero reclamar esa promesa para mí. Yo sé que tú tienes batallas, luchas, dificultades. Yo sé que tú tienes aflicciones en la vida. Quizás tienes dudas incógnitas, quizás tienes muchas cosas. Quizás tienen estudios al frente, quizás hay un trabajo, quizás tienes que moverte del lugar. No sé cuál sea la situación, pero Dios te dice: no tengas miedo. Confía, yo estoy contigo. ¿Tú crees eso? Muy bien, entonces les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y les voy a dar un minutito y órenle a Dios y dígale: Señor, yo quiero reclamar esta promesa. Yo no sé lo que tú tengas, tú díselo al Señor lo que tú tienes y dile: Señor, yo quiero reclamar esta promesa. Por favor, tú has prometido estar conmigo, así que yo reclamo esa promesa. Oremos por un minuto, cierren sus ojitos, oren a Dios y yo voy a terminar con una oración.
nuestro buen Dios, te agradecemos por esta promesa maravillosa. Tú nos dices que no tengamos miedo. Tú nos dices que vas a estar con nosotros. Y Señor, a través de nuestra vida, a través de las circunstancias en que cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo, a veces estas situaciones nos intimidan, a veces nos sentimos débiles, sin fuerzas. Y es a través de esta promesa que reclamamos que a través de Jesús tú nos das, de que tú vas a estar con nosotros, de que cobremos ánimo, de que tú nos vas a guiar en cada paso que estemos dando. Así que por eso, Señor, atiende cada una de las necesidades que mis hermanos, las queridas visitas, los queridos amigos que nos acompañan, tienen. Cualquiera sea su necesidad, en el nombre de Jesús, reclamamos que tú les des la promesa y la seguridad y que ellos puedan sentir que están con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recorremos entonces el libro de Apocalipsis. Vamos a concentrarnos en los versículos del 1 al 3. ¿Sí? ¿Quién dio el libro de Apocalipsis? Juan. ¿Están seguros? Leamos el versículo 1. ¿Quién dio el libro de Apocalipsis? Jesucristo lo dio. ¿Están seguros? A ver, ¿están seguros? ¿Quién dio el libro de Jesucristo? Dios. Ah, muy bien. Fíjense cómo trabaja. Dios se lo dio a quién? Jesús. A Jesús. Jesús A Juan. a Juan. ¿Están seguros? Sí. ¿Y el ángel dónde quedó? Al ángel. Jesús se lo dio al ángel y el ángel se lo dio a quién? A Juan. ¿Y Juan a quién se lo dio? Nosotros. ¿A quiénes? Nosotros. Qué bueno que dijeron nosotros, porque ahí dice a las iglesias, ¿sí o no? Entonces, lo interesante es que este es un mensaje que viene directamente de Dios, dado a Jesucristo. Jesucristo se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan, Juan se lo da a la iglesia de su tiempo, y como nosotros somos la última iglesia que está sobre la tierra, entonces ¿quién también se le da? También es dado a nosotros. Entonces quiere decir que el libro de Apocalipsis, ¿para qué iglesia es? Para la iglesia de, ¿cómo se llama aquí? La Duraznera. Entonces el libro de Apocalipsis es para la iglesia de la Duraznera. Esto es como trabaja la palabra de Dios. La Biblia nos habla de una manera muy amplia, pero usted tiene que hacerlo algo personal, tiene que tomarlo para usted. En otras palabras, Dios se lo dio a Juan y Juan me lo dio a quién? A mí. Entonces este libro es para usted. ¿Y qué tiene que hacer con este libro? Usted. Ahí viene la parte interesante de este libro maravilloso, donde tú y yo vamos a estudiar este libro, ver por qué es tan importante. Ahora, en el versículo 3 hay algo interesante allí. Ustedes han escuchado esa palabrita que se llama bienaventurados, pero en la versión del hermano está, ¿cómo dice? Dichosos, felices. Entonces la palabra que se encuentra ahí es una palabra griega que significa felices, dichosos, pero también bienaventurados. Y este tema está relacionado muy estrechamente con el libro de Mateo, el capítulo 5, donde se encuentran todas las bienaventuranzas que el Señor Jesús dio, y está muy relacionado. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Este libro es un libro oculto o es un libro revelado? Revelado. La misma palabra dice la revelación de quién. Entonces, si está revelado, ¿por qué no se estudia tan a menudo? ¿Por qué no se aplica en sus enseñanzas? ¿Por qué no damos énfasis a este libro maravilloso? Si Jesús revela algo, es importante. Entonces quiere decir que este libro es importante para mí. Dios me ha dado una revelación a través de ese libro. Entonces la responsabilidad mía es estudiarlo, escudriñarlo, leerlo. Entonces, mis hermanos, el libro de Apocalipsis tiene esa palabrita bienaventurado. En otras palabras, lo que la Biblia me está diciendo a mí, lo que Jesús me está diciendo a mí, que yo voy a ser feliz, dichoso, bienaventurado al leer ese libro. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Entonces, ¿les gustaría estudiar ese libro? Sí, es muy importante.
Ahora, esto es una base para que tú y yo podamos darnos cuenta que este libro no es un libro oculto, es un libro revelado, es un libro que tú y yo podemos entender. Y es un libro que a través de la escritura nosotros tenemos la facilidad y la oportunidad de poder entenderlo y también explicarlo a la demás gente. Muy bien. Ahora, en el versículo 3 hay 4 puntos importantes. En esos 4 puntos importantes yo quisiera que tú y yo podamos estudiar, podamos analizar. Y dice allí, el primero es bienaventurados, o sea, comienza con eso, dichoso, feliz, el que estudia, el que lee. Y también dice los que ¿qué? Oye, Sí, y los que guardan la palabra. ¿Porque qué? Porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Miren mis hermanos, yo quiero comenzar, como yo me apellido Contreras, siempre le doy la contra casi a todo, no a todo, pero casi a todo. Yo quiero empezar por el último, la última frase. Bienaventurados porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? la venida de Cristo. La venida de Cristo. La venida de Cristo. Sí, ustedes recuerdan en algún momento, en alguna parte de la Biblia donde alguien comenzó su ministerio con precisamente bienaventurados, dichosos los que de aquí en adelante están en el Señor, o bienaventurados aquellas personas que estudian la palabra de Dios, o bienaventurados porque las profecías se han cumplido. ¿Quién predicó ese mensaje? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién? Juan. Juan el Bautista. Pero cuando el Señor Jesús vino, dijo: el tiempo se ha acercado. En otras palabras, ya llegó el tiempo, pero ¿a cuál tiempo se está refiriendo? Bueno, lo que la palabra de Dios está diciendo, al tiempo al cual se está refiriendo tanto Jesús como Juan el Bautista, es al tiempo de Daniel, capítulo 9, versículo del 24 al 27, donde dice allí las 70 semanas y qué iba a pasar en las 70 semanas. No vino Jesús y se presentó a Juan el Bautista. De paso, ahora en la noche vamos a hablar de lo que dijo Juan el Bautista, que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a estudiar esa parte importante y la importancia de ese Cordero. Entonces, que Juan el Bautista lo presenta. ¿Cuántos años atrás había predicho Daniel esta profecía? ¿Qué estaba diciendo? Que iba a venir el Mesías, el ungido de los santos, iba a ser ungido y iba a comenzar su ministerio. Entonces nosotros vemos que lo que estaba cumpliendo tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús era la profecía de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, donde iba a venir el Mesías. Y a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio, en otra palabra, a la mitad de la semana iba a morir el Mesías. ¿Sí? ¿Se cumplió eso al pie de la letra? Sí. ¿Quién lo anunció? Juan el Bautista y el Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, bienaventurados porque el tiempo está cerca, ¿a qué tiempo se refiere entonces? Al cumplimiento del tiempo del fin, de la última etapa o etapas por las cuales la iglesia va a pasar. Entonces, es interesante ver cómo dice bienaventurados. ¿Cómo que somos bienaventurados porque vivimos en esta etapa de la historia? ¿Por qué? Bueno, porque tú y yo podemos mirar hacia atrás, ver todo lo que la palabra de Dios predijo y que se ha cumplido al pie de la letra sin faltar nada. En otras palabras, yo soy bienaventurado porque estoy viendo todo el proceso por el cual Dios llevó a su pueblo, a la gente, a las naciones enteras, y que en la actualidad se está cumpliendo. Y de paso, en Apocalipsis hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Amén. Ah, mis hermanos, esa profecía está tremenda. ¿Por qué son bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor? Algún día voy a hablar de las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis que están interesantes. Y esta que estoy hablando hoy es la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Bueno, el tiempo está cerca. Cristo, ¿cuánto tiempo más va a tardar? No lo sabemos, el día y la hora no lo sabemos, pero las circunstancias, todos los acontecimientos políticos, sociales, religiosos y aún dentro de la iglesia se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ¿qué estoy teniendo yo enfrente?
soy bienaventurado porque estoy mirando el cumplimiento de atrás, pero estoy mirando hacia el futuro, que Jesús tiene control de mi vida, de tu vida, de las relaciones y de todo lo que pasa, y que lo que Él dijo en su palabra se va a cumplir. Entonces tú y yo somos bienaventurados porque ese tiempo en el cual estamos viviendo ya está aquí cerca. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Entonces voy a la segunda parte. Bienaventurado el que lee. Esta palabrita, bienaventurado el que lee, ¿qué significa? Aprender. Aprender, ¿qué más? A mí me gusta que interactúe la gente. Escudriñar. ¿Dónde encontramos ese texto famoso? San Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces quiere decir, bienaventurado el que lee, no nada más el libro de Apocalipsis, sino también toda la Biblia. Resulta que para entender el libro de Apocalipsis hay que entender toda la Biblia, porque hay más de 1000 referencias al libro de Apocalipsis de toda la Biblia. En otras palabras, para entender muchas cosas de ahí, yo tengo que entender qué pasó con el pueblo de Israel, qué pasó en el tiempo de Jesús, y poder aplicarlo al tiempo correcto. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice ahí: para que sepas cómo te conviene presentarte y cómo estar en tu conducta, y que sepas cómo debes de estar dentro en la iglesia de Dios, que es apoyo y columna de la verdad. Timoteo también dice: escudriñar las escrituras porque ¿qué? Y también Timoteo dice que en las escrituras obtenemos sabiduría, conocimiento y todas las demás cosas, y nos ayuda para muchas cosas, ¿no es así? Entonces quiere decir que el libro de texto de estudio es este. Tú y yo debemos de estudiar la palabra de Dios, escudriñarla. Ahora, cuando tú lees, ¿qué tanto puedes sacar de la lectura? No mucho. Es como leer el periódico, leer una novela, leer un libro, cualquiera. Pero si tú lo lees y lo estudias, ya estás profundizando un poquito más. ¿No es así? Ok. Pero ¿hay alguna otra palabra para leer, estudiar y qué significa? Escudriñar. ¿Y qué quiere decir escudriñar? Ir más allá de... Ir buscar el significado de lo que quiere decir ese texto o esta palabra. En otras palabras, leer, estudiar y escudriñar es profundizar lo máximo que se pueda. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, tú eres nuevo, apenas estás viniendo a la iglesia. ¿Cómo puedes entender este libro? Bueno, hay varias maneras. Primero, yo le aconsejo a la gente que compre varias diferentes versiones de Biblia. Está la Reina Valera, que es la que yo traigo. Está la nueva versión internacional, están otras versiones en inglés, en español y todo. Entonces es importante que tú tengas varias Biblias. ¿Por qué razón? Porque en esas varias Biblias vas a encontrar palabras diferentes en diferentes textos que quieren decir lo mismo, pero que te amplían y quizás tú lo puedas entender mejor. Entonces siempre por ejemplo, cuando yo estudio, yo me pongo con varias Biblias. Y en esas Biblias yo empiezo a estudiar ese texto con las palabras que tiene allí. Pero hay algunas palabras que mi mente, mi cerebro no me ayuda a comprenderlas. ¿Qué necesito? Un diccionario. Ahora yo compro 2 diccionarios, uno normal y común que utilizan en la escuela y uno que es un diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque hay palabras que en el diccionario común nos explican muy bien y que las puedes entender y que se apegan a lo que dice la palabra de Dios. Hay otras que no, pero por eso tienes el diccionario bíblico. Porque hay temas o hay palabras que en un diccionario normal no lo vas a encontrar, que solamente están en el diccionario bíblico. ¿Sí? Entonces es importante. Pero ¿qué otro libro necesitas para estudiar la Biblia? Hay una concordancia, donde se encuentran todas las palabras, en todas las partes donde se encuentra esa palabra, en ese lugar. Ahora, hay varias concordancias. Hay una que está así de gruesa, que se llama Caribe. Hay otra que en inglés es la mejor, se llama Strong, es así de grandota, muy gruesa, donde viene del hebreo al griego al inglés, y entonces tú te puedes dar cuenta de cómo se utiliza esa parte. Entonces, con este material, entonces tú estás aplicando lo que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee, o sea, el que estudia, el que escudriña. ¿Y qué estás haciendo con todo este material?
escudriñando. Ahora, ¿qué elemento importante tú y yo necesitamos para poder entenderlo? Sí, ya tengo mi diccionario, mi concordancia, ya tengo quizás el comentario bíblico que nosotros tenemos allí, ya tenemos diferentes Biblias, pero ¿qué me hace falta? Sí, pero hay otra cosa. Aparte del Espíritu, pero sí, hay otra cosa más. ¿Qué nos hace falta? Ya está el comentario bíblico. La oración sí, pero hay un elemento importante que se nos olvida. El Espíritu Santo es el que te va a revelar todo el Espíritu. Tú puedes estudiarlo, pero a veces tu mente, tu corazón y la capacidad que tú tienes no te ayuda. Pero viene el Espíritu Santo y Él es el único que te puede revelar todas las cosas, ¿sí o no? ¿No nos dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 14 que va a venir el Consolador y Él nos va a revelar todas las cosas? ¿Nos va a llevar a toda la verdad? Sí. Entonces, mis hermanos, es importante que cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que podamos analizar todo eso. Ahora, ¿el Espíritu Santo te puede revelar aún sin esos libros? Sí. El Espíritu Santo te puede revelar las cosas si tú se lo pides y si tú lo deseas. Y aún a veces, aunque tú no se lo pidas, el Espíritu Santo te lo va a revelar. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que tú y que yo lo que viene en el futuro y qué es lo que se necesita. Muy bien, ¿entendieron lo que significa leer? ¿Ustedes creen que podamos estudiar, podamos estudiar el libro de Apocalipsis y la Biblia de esa manera? Amén. Entonces, mis hermanos, es un reto, porque a todas las actividades que tenemos hay que dedicar un tiempecito para estudiar la palabra de Dios de una manera profunda. ¿Sí? ¿Cuál es la otra parte que viene aquí? Bueno, dice, bienaventurados los que, ¿qué? Guardan. Los que guardan. Bueno, esta palabrita es interesante. ¿Qué significa en nuestro tiempo guardar? ¿Qué palabrita podemos utilizar? ¿Qué reemplaza la de guardar? Obedecer. Practicar. Vivir. En otras palabras, no es nada más hay que estudiar, sino que hay que vivirlo, hay que guardarlo, hay que obedecerlo. ¿Y cómo se obedece? Viviéndolo. ¿Cómo? Viviéndolo, ¿no? Sí. A través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Por ejemplo, el Señor Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo lo podemos guardar? A través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, es la única manera que tú y yo podemos hacer. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, nos capacite, nos dé el poder, nos dé la unción, nos unja con ese Espíritu maravilloso y que tú y yo podamos ser obedientes a esa palabra. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que no entiende esa palabra? Obediencia, guardar. Entonces, ¿hay algún mérito en guardar nosotros todas esas cosas? No. El hecho de que tú las guardes no te salva. El hecho de que tú guardes los 10 mandamientos al pie de la letra, eso no te salva. ¿Qué es lo que te salva? La gracia de Dios. La gracia de Cristo Jesús. Ahora, ¿esto exige la obediencia? Al contrario, cuando tú aceptas la gracia de Cristo, esta gracia te capacita. Primero, te da paz con Dios. Te arrepientes porque Dios te llama al arrepentimiento. La gracia de Cristo te lleva a arrepentirte. Y una vez que tú te has arrepentido, hay una paz y una tranquilidad en tu vida que tú no puedes entender. Como si fuiste tan malo, ahora estás como una blanca palomita. Pero así es, ¿o no lo crees? ¿Tú crees que Jesús te ha perdonado? ¿Tú crees que Jesús se acuerda de los pecados que has hecho? Dice que los avienta ¿dónde? Al profundo de la mar. Entonces, mi hermano, yo tengo que vivir con esa seguridad de que soy salvo en Jesús. Amén. ¿Por qué tan poquitos amén? ¿Saben que yo encuentro que a veces tenemos miedo de decir de que somos salvos? ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Cuántos son salvos? Ya más poquitos, ¿no, mi hermano? Todo aquel que cree en Cristo, ¿qué?
Alguien dice, pero si tú estás viviendo como el diablo, ¿cómo es posible que te vaya interesando? Mi hermano, es que la santidad no es la tuya, es la santidad que Cristo te da a ti. Y a veces nosotros cuando le preguntamos a la gente ¿cuántos son santos? Dicen 144. como que dudamos. ¿Por qué? Porque quizás como lo hicimos por allá, nos recuerda alguna cosita que tenemos oculta, algo que hay por ahí. Pero no te preocupes, el Señor sabe lo que tienes. Pero sabes que el Señor, si no le has pedido perdón, Él todavía está pidiendo, esperándote para que tú pidas perdón. Y Él te va a perdonar. Y esa es la gracia maravillosa. Las personas que son santos no son aquellos que se encuentran en una vitrina, que se encuentran ahí guardaditos y que no les pasa nada. Son aquellos que caminan por la tierra, que conviven con la gente, que platican con la gente, que en ocasiones se equivocan. Esos son los santos, de lo que habla la palabra de Dios. Que a través de esta historia, a través de la vida que Dios te da, tú tienes la oportunidad de poder acercarte a Jesús, contemplar a Jesús y llegar a ser transformado como Juan, Santiago, Pedro y todos ellos fueron transformados. Entonces, a través del libro de Apocalipsis, yo encuentro a Jesús en todos lados. Yo no veo una profecía del Apocalipsis sin Jesús allí. Ustedes sí. Yo no veo como muchos bestias y esto y lo otro. Yo veo a Jesús en cada parte de ese libro de Apocalipsis. Y yo soy bienaventurado, soy feliz porque leo y porque guardo las cosas. Y porque también a través de guardarlas las oigo. O sea, hay a muchas personas que no les gusta escuchar el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen. ¿Sí? ¿Y cómo viene la fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, quiere decir que el oír sin guardar, ¿de qué sirve? El oír sin obediencia, ¿de qué sirve? La fe sin obras, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, quiere decir, mi hermano, mis amigos, que a través de Jesús yo encuentro mi salvación. A través de esa gracia maravillosa, Él me perdonó aún antes de que yo naciera. Él murió en la cruz del Calvario, fue bajado, puesto en una tumba, resucitó, ascendió al cielo y se encuentra a la diestra de Dios por ti y por mí. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si tú estás a punto de dar ese paso, esa experiencia maravillosa de aceptar a Jesús, no tengas miedo. No es una promesa que leímos esta mañana de Deuteronomio. No tengas miedo. Jesús que va a estar contigo. ¿O no está contigo Jesús? Amén. Queridos hermanos, a través de este libro maravilloso, nosotros vamos a encontrar grandes cosas. ¿Por qué entonces falló el pueblo de Israel? Si Dios les prometió y estuvo con él, y que no tuvieran miedo y estaba en cada paso que ellos daban, ¿por qué falló el pueblo de Israel? ¿Por qué falló el pueblo judío? ¿Saben por qué fallaron? Quiero llevarlos a la historia cuando salieron del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le dio primero antes de salir de Egipto? ¿Qué le dio primero? Le dio los 10 mandamientos, le dijo, obedece, haga vivir mis caminos. ¿Qué le dio primero? Primero le dio una prueba maravillosa. A través de todas las plagas, Dios les demostró a ellos que Él era el que tenía control de todas las cosas. ¿Y qué le pasaba a los pueblos, al pueblo hebreo? Nada. Al pueblo hebreo nada. Ellos estaban tranquilos. Cuando vino la última plaga, ¿cuántos de los hijos primogénitos del pueblo de Israel murieron? Ni uno. ¿Ellos miraron la gracia maravillosa de Dios? Sí. ¿Aceptaron el Cordero Pascual? Sí. ¿Qué fue lo primero que le dio Dios al pueblo de Israel? A Cristo, el Cordero que murió en la Pascua, que fue puesta la sangre en el dintel. Esa sangre cubría todo lo que estaba en ese hogar. Es la misma sangre que te cubre a ti, que me cubre a mí. Esa misma sangre todavía está disponible para poder limpiarnos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Usted ha tratado de limpiar una camisa blanca con sangre? ¿Sí? ¿Lo ha tratado? ¿Por qué no? Si Jesús lo limpia con su sangre, ¿por qué nosotros lo limpiamos con sangre?
no trabaja así. La sangre cubre todo lo blanco. Y la sangre de Jesús cubre todas nuestras injusticias, todos nuestros pecados. Y esa sangre maravillosa es la que nos cubre, fue la que cubrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y nos llevó dándoles maná, dándoles esto, dándoles lo otro. Pero después, a los 50 días, cuando ahí en el capítulo 19 de Éxodo se menciona como un temblor maravilloso, grande, y había relámpagos, truenos y fuego y todo eso, y la gente estaba a la orilla del monte Sinaí, y Moisés subió. Y cuando Moisés, antes de subir, escucharon esos truenos, ¿qué dijo el pueblo? Dice: tú sube porque nosotros tenemos miedo. Dice: pues Jehová dijo esto y esto y esto. Dice: pues todo lo que Jehová diga, eso vamos a hacer. ¿Sí o no? ¿Dijo eso el pueblo? Sí. ¿Y por qué fallaron entonces? ¿Por qué fallaron? Cuando Moisés estaba allá, a los pocos días ya estaban haciendo un becerro de oro. Y uno de los 10 mandamientos que Dios les había dicho: no tendrás dioses ajenos, imágenes. Y ellos ya estaban haciendo. ¿Dónde está la promesa que habían hecho? Fallaron, quebrantaron los mandamientos, fueron rotos, quebrados. Tuvo que subir Moisés de nuevo, venir otra vez con los 10 mandamientos. ¿Y qué fue lo que cubrió al pueblo de Israel en ese momento? La gloria, pero la gracia de Cristo los cubrió totalmente, por eso no murieron. Sí, queridos amigos, la gracia de Cristo es la misma gracia que se mostró en el Antiguo Testamento, que todavía sigue con nosotros. Esa gracia todavía te quiere alcanzar a ti y me quiere alcanzar a ti. Esa gracia maravillosa todavía está disponible para cada uno de aquellos que sienten el llamado del Espíritu Santo. Yo quisiera preguntarles: ¿será que Jesús en esta mañana te está pidiendo a ti que recuerdes que tú eres bienaventurado, eres feliz, dichoso, porque vives en este tiempo? ¿Tú crees que te lo está diciendo a ti? Sí. Dios te está diciendo: tú eres bienaventurado, tú debes ser feliz, tú debes ser dichoso porque vives en este tiempo, porque puedes corroborar lo que la palabra de Dios ha hecho y ha dicho y se ha cumplido totalmente. Quiere decir que lo que predijo la palabra se va a cumplir o no se va a cumplir. Claro que sí. Así como cumplió en el pasado, se va a cumplir en el presente y en el futuro. Segundo, ¿tú crees que Dios te está diciendo a ti que eres bienaventurado porque lees la palabra o no? Queridos amigos, este libro es para ti, es para mí. Y hay una bendición maravillosa. Si tú no quieres ser feliz, si tú no quieres ser dichoso, si tú no quieres ser bienaventurado, entonces no lo leas, porque es para ti. Pero si tú quieres, entonces este libro es para ti. Que tú lo leas, que tú lo estudies, que tú lo escudriñes, que tú lo hagas tuyo. Y luego viene la tercera: bienaventurados los que guardan su palabra. En otras palabras, sí, yo vivo en esta época maravillosa donde puedo corroborar que Cristo ha cumplido todo al pie de la letra. Las profecías se han cumplido al pie de la letra. Eso me corrobora, me da a mí la seguridad que lo del presente y en el futuro, lo que dijo Cristo, se va a cumplir. Y me falta la última: bienaventurados los que obedecen a pesar de que todo está en tu contra. Bienaventurados aquellos que a pesar de que las cosas van en tu contra, tú te mantienes firme en ese Dios maravilloso. No importa qué pase, tú tienes que mantenerte firme y fiel a lo que dice su palabra. ¿No escucharon eso? ¿Es fácil mantenerse en pie cuando todos están en tu contra? No. ¿Es fácil mantenerse en pie aunque no ves claridad en la oscuridad? No. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Será que este hombre maravilloso, Job,
pudo ver algo de lo que le estaba pasando. Sabía él todo por qué le estaban pasando todas las cosas, perder a toda su familia en un solo día, todo su dinero, todo lo que tenía, perderlo en un solo día. ¿Era fácil para él? ¿Podía mirar al futuro? No. Sin embargo, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, y ahí está, esa parte la tenía mal, porque Jehová no se lo quitó, fue el diablo que se lo quitó. Pero él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Así que si a veces pasas tú con problemas en la vida, circunstancias, necesidades, dificultades, yo no sé qué es lo que pasa en tu vida, recuerda una cosa, que Jesús está en control. Y aunque tú no lo veas, Él está allí. Al final, este hombre pudo mirar a Jesús y pudo ser restituido todo aquello que había perdido. Y fue mucho más bendecido. Tuvo hijos y hijas más hermosos que los primeros. Fíjense nomás, qué bendición tan maravillosa. Pero detrás de esa nube oscura que él solamente miraba, estaba una luz que solamente la fe en Cristo puede atravesar. Es lo único que nos puede llevar a atravesar esa cortina oscura. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿será que Jesús te está llamando a ponerte de pie y decirle, Señor, yo quiero formar parte de ese grupo que tiene estas 4 características? Bienaventurado, porque leo, oigo y guardo y estoy viviendo en el tiempo, porque Cristo está cerca. ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero formar parte de ese grupo que va a estudiar este libro, pero que también quiere ser bienaventurado? ¿Habrá alguno que quiere decirle al Señor? Amén. Yo quisiera invitarlos para que cada uno de nosotros podamos meditar en lo que hemos visto en esta mañana, porque lo que va a seguir después vamos a poder entender muchas cosas maravillosas. El himno que vamos a cantar, el siguiente, este himno quisiera que tú te lo llevaras en tu mente y en tu corazón. Me gustaría que lo cantáramos todas las noches como corito lindo, porque es un corito lindo, hermoso, y que te va a llevar a comprender una verdad maravillosa que la iglesia tiene, y que Cristo nos quiere llevar a ti y a mí a cruzar por toda esa oscuridad y poder llegar a mí y mirar esa luz que Cristo nos quiere mostrar. Aunque no lo veas, aunque parezca que todo va en contra tuyo, pero Cristo está detrás de esa nube oscura. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a buscar ese himno 486 y vamos a todos unirnos. Me han gustado los letreros que tienen ustedes: perdón, sinceridad, bondad, amor. Y todos tenemos unidad en esas cosas. Así que vamos a cantar este himno con todo nuestro ser.
quizás tú no ves más que solamente una muralla grande. Y el Señor solamente te está pidiendo, camina y dale vueltas a la muralla. Y esa muralla va a caer. Y tú dices, ¿cómo? Eso le pasó a Josué con las murallas de Jericó. Dios le dijo, camina. Camina y camina. Y no digas nada. No hables a tu compañero. Simplemente camina. Y al final, el último día, dale cuántas vueltas, 7 vueltas. Y párate, voltea hacia la muralla y grita cuantas fuerzas tengas. Y esa muralla va a caer. ¿Tú crees que Dios puede tumbar las murallas que tú tienes en la vida? Los prejuicios, los preconceptos que a veces nosotros tenemos en nuestra vida, ¿tú crees que Dios lo puede derribar? Sí, sí la puede derribar. Lo único que Él pide es que simplemente obedezcas lo que Él ha dicho. Si te dijera, como se lo dijo a Josué, que no digan nada, que no hablen uno al otro, pero tú crees que es válido en ocasiones preguntarte a ti mismo por qué te pasan todas estas cosas y por qué a ti te pasa lo que te pasa. Pero tú tienes que tener la seguridad de que a través de la fe que se encuentra en este libro maravilloso de Apocalipsis, yo veo una fe y una gracia maravillosa en este libro de Apocalipsis tan grande que de ahí surge un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tiene la paciencia y tiene la fe de Jesús, una fe inquebrantable, una fe que no importa cómo esté, se va a mantener firme y fiel haciendo lo que el Señor, su Señor le ha dicho. Y si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, Él te está invitando en esta mañana. Tenemos una misión, ¿o no tenemos una misión? Es la de predicar el Evangelio a todo pueblo, tribu y lengua. Pero también el Señor nos dice, mira, tú tienes que predicar este mensaje. Sí, tenemos una misión, tenemos un mensaje. ¿Y cuál es nuestro destino, mis hermanos? ¿Quedarnos en esta tierra vagando, sufriendo? No somos peregrinos en esta tierra, porque esperamos la Canaán celestial. Mis hermanos, mis amigos, si tú no has aceptado a Jesús, te estás perdiendo de lo más grande, de lo más maravilloso. Primero, tener una comunión con Cristo aquí, que Él te ayude a pasar cada problema, cada dificultad de tu vida, pero que también tú vivas en esta tierra con tus ojos puestos en el cielo. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas. ¿Cuánto necesitas tú? Va a ser añadido. ¿Crees eso? El Señor te ha prometido grandes cosas.